doctora Analía Sánchez Lucero, que es médica hematóloga, jefa de la sección del laboratorio de hemostasia y trombosis y la sección de hemostasia en la Academia Nacional de Medicina. Y va a hablar del manejo de las hemorragias en las embarazadas. Gracias, Vero. Bueno, vamos a dividir un poco estos 20 minutos a ver qué pasa con las plaquetas durante el embarazo normal, lo poco que se ha evaluado, qué sabemos de las hemorragias y las complicaciones del embarazo de estas trombocitopatías y trombocitopenias congénitas y qué medidas de tratamiento o soporte existen. El recuento de plaquetas durante el embarazo normal disminuye tan temprano como en el primer trimestre. Este es un trabajo hecho por el grupo de Oklahoma, de James George, en un periodo, me parece que fue de 3 años, con 15.000 embarazadas, identificando 7.000 normales que tuvieron trombocitopenia, y vieron que la verdad que el porcentaje de mujeres que hace trombocitopenia, que podríamos decir gestacional, es bastante bajo, alrededor de un 2% en el primer trimestre y llegando a un 8-10% al final. Sin embargo, a lo que hay que prestarle más atención es a los recuentos extremadamente bajos que deberían despertar la sospecha de que hay otra causa involucrada en el recuento disminuido. Como ven, la mezcla, yo no voy a hablar de todas las patologías, muchos la han dicho en el primer bloque inclusive, tampoco me voy a referir a trombocitopenia inmune, y en general esto le permite al clínico plantarse delante del paciente a pensar de qué se trata el paciente que tiene adelante. Los pacientes cuando se enferman no leen los libros, así que no siempre respetan la clínica que uno está acostumbrado a leer. Pero sí que uno debería evaluar a la embarazada más detenidamente si se presenta con estas características. Un recuento menor a 100.000, si ya tenía previo al embarazo un recuento disminuido o algún relato desde la infancia, si se manifiesta tempranamente en el primero o segundo trimestre y si tiene historia personal o familiar de sangrado que acompaña el cuadro. Este es un trabajo muy interesante con la participación de Paula y Ana, que hizo un trabajo de recopilación multicéntrico, retrospectivo, de 339 embarazos en 181 mujeres. De verdad que el trabajo ya cumplió 10 años, pero no hay otro trabajo tan importante que haya recopilado tanta información. Ellos incluyeron 13 formas diferentes de trombocitopatías hereditarias. La media de edad al diagnóstico del grupo fue de 30 años. Hubo, me parece que eran más de 50 mujeres que fueron mal diagnosticadas, incluso como PTI, recibiendo tratamientos inmunosupresores innecesarios, e incluso 15 mujeres habían sido plenectomizadas. Así que imagínense lo poco bien percibidas y diagnosticadas que son estas entidades. Los datos más destacados es que durante el embarazo estas mujeres la trombocitopenia no se profundiza, ni tampoco se profundizan los síntomas, tampoco tienen mayor número de abortos o prematurez que lo esperado para la población general. Sí, la hemorragia posparto grave, como es un trabajo retrospectivo y multicéntrico, usaron una clasificación de la WHO para la severidad, con lo cual eso puede ser que uno cometa un poco de sesgo en cuanto a la evaluación del sangrado. Pero bueno, sangrado severo tuvo un 14% de hemorragia posparto y la mitad de estas requiriendo transfusiones. Lo otro importante, que de los 156 bebés afectados, todos tuvieron un grado de trombocitopenia similar a las madres, tal vez un poquito mayor, el recuento medio.
7 tuvieron, de estos 156 bebés, hemorragia asociada al parto. Hubo 2 muertes por hemorragia intracraneal, y esto sí fue llamativo, se dio en 2 madres que tenían MIH9, con recuentos plaquetarios extremadamente bajos. Nada es informado acerca de si estaban aloinmunizadas o si podía haber otra complicación de por medio. En este grupo de mujeres hubo información sobre hubo 116 cesáreas, y en estas mujeres 46 habían recibido anestesia peridural o raquidia sin ninguna complicación, y este dato es importante para tener en cuenta. ¿Cuáles fueron los factores predictores de hemorragia? Bueno, una historia de hemorragia severa previa al embarazo y un recuento plaquetario histórico menor a 50.000. El síndrome de Bernard-Soulier probablemente haya más descripciones asociadas al embarazo, porque fue descripta, una de las primeras descripciones fue acerca de este síndrome. En realidad se lo considera una enfermedad tremendamente severa, tanto por las consecuencias maternas como por las fetales. Este trabajo es del grupo de CADIR del 2010, donde ellos describen entre 30 y 40% de hemorragia posparto, 50% de ellas requirieron transfusión, y 2 mujeres terminaron en histerectomía. Además, hubo un 30% de aldoinmunización materna contra tanto antígenos, anticuerpos antiglicoproteína 1B como anti-HLA. En 6 neonatos, todos nacidos de madres con anticuerpos, tenían trombocitopenia alloinmune. Hubo una muerte intrauterina por hemorragia gastrointestinal y un sangrado, una hemorragia intracraneal que ocurrió a las pocas horas de nacer en otro bebé. Como ven, las consecuencias del Bernard-Soulier son severas. En Glassman, bueno, está esta revisión, que es una de las más importantes, de 40 embarazos en 35 mujeres. De estos 40 embarazos, hubo 38 nacidos vivos, había un embarazo gemelar, hubo 3 muertes fetales, un aborto en semana 9 y 2 hemorragias intracraneales, y una muerte neonatal, que es un bebé que empieza a moverse menos después de una punción diagnóstica de líquido amniótico, hacen la cesárea y fallece por sangrado. Bueno, todos estos embarazos complicados tenían anticuerpos anti-beta 2, alfa 2, beta 3. Hubo otros 3 pacientes que tuvieron bebés con trombocitopenia neonatal. Y bueno, el riesgo de hemorragia postparto primaria y secundaria llegó hasta las 6-8 semanas. También es una enfermedad con una gran severidad. ¿Por qué no se ven más? Es rara, pero no es tan rara que uno vea a lo largo de su vida un par de pacientes con trombostenia de Glassman. El problema que tienen las trombostenias es que tienen síntomas ginecológicos muy severos, y la mayoría necesita tratamiento para contener sus menstruaciones, con lo cual concebir es muy difícil si no lo hacen acompañadas de un médico tratante. Por eso en la evaluación de... Perdón, no sé si voy a poder volver para atrás. Ahí. En la evaluación preconcepcional hay que ver el estado de anticuerpos. Los anticuerpos anti-HLA no es que no tengan significado, sino que no tienen tantas consecuencias fetales, sino más bien de refractariedad. Hay que ver la historia de sangrado previa que han tenido y si han recibido algún tratamiento, la clase de respuesta que han tenido. Corregir cualquier factor que predisponga al sangrado, como el estado, un examen otorrino laringológico para ver el estado de la nariz, que es un sitio de sangrado habitual, y mandar a estas mujeres al odontólogo para que corrija
el estado de la dentadura. Y, bueno, planear la concepción sabiendo la mujer que si suspende los anovulatorios que tome para controlar la menstruación, van a empezar los problemas de sangrado menstrual. Este es una guía, en realidad no hay guías internacionales de consenso en casi ninguna trombocitopatía. Los franceses son los únicos que desde el 2010, con esta estructura que tienen de centros de referencia para las entidades, uno de ellos es en Bordeaux para las trombocitopatías, y bueno, siendo Bordeaux la cuna en donde se describió por primera vez el Glassman, ellos tienen una guía para tratamiento de Glassman y contempla los diferentes aspectos que son la evaluación de la madre, un equipo multidisciplinario que intervenga, evaluación de los riesgos que tengan para el chico, el estado, la sensibilización de la mamá o no, cómo planear obtener el embarazo, y bueno, todo ello para llevarlo a cabo antes. El tema de la aloinmunización es un tratamiento especial que la verdad que no ameritaba que yo se los explicara. Acá ya son bastante raras por otro lado. El von Willebrand tipo plaquetario es una trombocitopatía, pero no parece que fuera a ser tan rara, a pesar de que en el registro de los que ahora está sentado en una base canadiense hay solo 60 casos, en un gran trabajo hecho por este grupo que ha trabajado en colaboración con Flora Peibandi sobre una base de datos de exomas y genomas de más de 800.000 datos. Ellos identificaron probablemente la prevalencia de 136 casos por millón, con lo cual no es tan rara como uno pensaría. Los síntomas del tipo plaquetario son muy variables, pero en general, al igual que en el 2B, que es la fenocopia, es el hermano mellizo de esta enfermedad, nada más que la entidad, el 2B, está alojada en el von Willebrand, en este caso estaría alojada en una glicoproteína. En situaciones de estrés, el defecto se exacerba y se profundiza el descenso del factor von Willebrand y el nivel de trombocitopenia. El score de sangrado no es tan llamativo y llamativamente un score negativo no excluye la posibilidad de esta variante de enfermedad, ya que tiene una sensibilidad y un valor predictivo bastante bajos o muy bordes. En el laboratorio es totalmente similar al 2B. Uy, qué mal que se ve. Bueno, ¿cuándo sospecharlas? Sospecharlas cuando hay un sangrado que no coincide con el recuento plaquetario o que es muy discordante frente a la sospecha de trombocitopenia aloinmune, un recuento de plaquetas disminuidas en embarazadas con un sangrado desproporcionado o una caída progresiva del recuento plaquetario. Y el método de diagnóstico, bueno, es la maravilla del laboratorio, hacer las pruebas de RIPA, las pruebas de mezcla y de desafío con factor von Willebrand para demostrar que el problema está en la glicoproteína 1B plaquetaria y no a nivel plasmático. Y obviamente la confirmación genética. Según las nuevas guías de la Sociedad Internacional, uno debería preferir las pruebas genéticas a las pruebas funcionales, contemplando, creo yo, que cada vez en el mundo se usan menos pruebas artesanales, están menos disponibles y es mucho más fácil mandar un tubito de ETA para que me hagan un estudio genético a cualquier laboratorio. Las recomendaciones para el parto. Para el parto, el modo de parto es una indicación de tipo obstétrica. Aunque los trabajos, ninguno demuestra que haya mayor riesgo de hemorragia intracraneal, salvo tal vez en el Bernard Soulier. Cuando uno piensa en PTI, perdón,
¿Me haces otra vez para atrás? Me equivoco, me olvido qué botón. Paso de diapo y me olvido. A ver, ¿era esta? Sí. Entre 162 pacientes con PTI, un trabajo un poquito antiguo, en 71 cesáreas no había ninguna hemorragia intracraneal. En cambio, hubo 2 hemorragias intracraneales entre 17 partos vaginales. Con lo cual, si bien ningún trabajo dice que les vaya peor porque tengan parto vaginal, cuando uno piensa en el trabajo donde participaron Paula y Ana, donde hubo 2 hemorragias en algo que es bastante suave como el MIH9, los trastornos relacionados, que en PTI acá tenemos 2 de 17 partos vaginales, bueno, en trombocitopatías severas y teniendo en cuenta que los bebés suelen respetar el recuento plaquetario de las madres, uno ya tiene de dónde tomarse para sugerir la vía del parto, para que sea más seguro para el bebé. Sí que la anestesia raquídea y peridural está contraindicada en el Bernard-Soulier y en el Glassman. Hay un consenso del subcomité de factor von Willebrand que salió publicado ahora en enero del 2025 de muchos expertos, no me acuerdo cuántos, contestaron en 4 rounds con el sistema Delphi, eligiendo los temas a discutir, temas generales. Lamentablemente el consenso Delphi no contempló las trombocitopatías hereditarias dentro de los tópicos a tratar, pero me parece que tiene información que es importante. Como todos intuimos, el riesgo de la epidural o peridural es mayor que con la anestesia raquídea o espinal. La historia de sangrados es un pilar fundamental para evaluar el riesgo de un paciente. El umbral seguro, estas recomendaciones establecen 70.000, aunque en Francia el umbral para una peridural en embarazadas es 80. En trombocitopatías congénitas, como que si tienen formas leves, con historia de sangrado leve y tienen probado previamente, frente a un desafío hemostático, que anduvieron con desmo y tranexámico, uno podría contemplar la anestesia raquídea. Y tendrían contraindicación relativa las mismas trombocitopatías si no habían respondido a desmo o a tranexámico. Pero como digo, no estaban dirigidas a consensuar qué pasaba con las trombocitopatías congénitas. De los tratamientos disponibles, vamos a pasar alguno con mayor rapidez. La desmo se ha ensayado, yo creo que como una medida desesperada, sobre todo hace 20, 30 años, cuando uno tenía menos herramientas para proponer al paciente frente a un sangrado leve. Bueno, esto es para que recuerden la dosis que se calcula según el peso preembarazo, que hay que restringir los líquidos en las primeras 24 horas que siguen la infusión, y que lo más importante es saber si la ha usado previamente para evaluar si fue eficaz o no. En una situación que suele ser útil la desmo es en los SPD leves. El ácido tranexámico, bueno, hoy en día está cada vez más en boga usar ácido tranexámico en todas las embarazadas con patología hemorrágica, al menos 10 a 15 días posparto, y no recordar que no hay que interrumpir por la lactancia porque es una medicación segura. Con respecto a las transfusiones de plaquetas, bueno, están asociadas a muchos riesgos de aloinmunización, refractariedad. El más peligroso sin duda es el DRALI. Este riesgo puede ser disminuido con la leucodepresión, que bajaría la tasa de aloinmunización de 45 a 17 y de refractariedad de 13 a 3%.
Los mejores resultados se obtendrían con plaquetas de pacientes aguidénticos, con concentrados leucodepletados de donante único, si fuera posible, y si fuera posible también que estuvieran HLA macheados. Y sin duda, en estas pacientes que tienen riesgo de aloinmunización, reservarla para situaciones con riesgo vital. Con respecto al 7 recombinante, bueno, cada país tiene su aprobación, en muchos lugares se usa off-label. Sin duda, donde más experiencia hay en trombocitopenia de Glassman, para lo que fue aprobado por la FDA y EMA en 2014. Sobre todo estaría aprobado y sería más fácil su aprobación por las prepagas y las obras sociales cuando yo tengo falta de disponibilidad de plaquetas. Quiero evitar la aloinmunización porque es una mujer en edad fértil y quiere embarazarse o está aloinmunizada, y cuando tengo refractariedad a las transfusiones. Dosis óptimas no están establecidas, pero en general se usa la dosis que se usa en hemofilia con inhibidor, 90 microgramos por kilo por dosis. Si es un procedimiento menor, puede ser con 3 dosis cada 3 horas, sería lo mínimo indispensable. Los trombomiméticos, hay algunas experiencias y ensayos publicados, sobre todo para preparación para cirugía, y estas son algunas de las entidades, como el MIH9, los trastornos relacionados al MIH9, el síndrome de Wiskott-Aldrich, el Bernard-Soulier, la trombocitopenia relacionada a anquirina, esta variante de línea germinal, y también en la trombocitopenia megacariocítica. En algunas de estas entidades todavía no está aprobada de toda la seguridad. Por ejemplo, ¿qué puede pasar con estas variantes de línea germinal si yo las estimulo con un trombomimético? El problema de estos trombomiméticos es que atraviesan la placenta, por eso la indicación debe ser muy cuidadosa. Debo tener por seguro que es una paciente que no ha respondido a ninguna línea de tratamiento. Hay algunos reportes de casos de preparación para el parto en MIH9, usándola un mes antes del parto, pero de ningún modo en esta situación reemplazan a la transfusión de plaquetas, ¿no? Digamos que uno preferiría usar factor 7 recombinante antes que trombomiméticos o sensibilizar a un paciente con plaquetas. Esto es lo que hay reportado. La trombopoyetina recombinante es un producto de origen chino que solo está disponible en China. Sería fantástico porque es una molécula muy grande y no atraviesa placenta. Los chinos la probaron y anduvo bastante bien en 31 mujeres embarazadas con PTI que no había respondido. Nosotros disponemos solo del Trombopac y Romiplastin. Esta es una experiencia, un multicéntrico solamente observacional. Lo usaron una media de 4 semanas y en general respondieron en el 58% de los casos como medida de preparación para el parto. Tiene algunos efectos que no la hacen tan segura, como todavía no se sabe bien qué pasa con las cataratas y el Trombopac, la presencia o el riesgo de inducir malformaciones. Hubo algunos reportes de bajo peso, pero en realidad son tan pocos los casos y como no es una medicación muy segura, uno debería saber que existe para una medida desesperada. Bueno, y estos somos nosotros. Les deseo felices fiestas a todos.